Buenas tardes a todos los que se están conectando. Vamos a esperar que llegue Daniel Flores. Hola Daniel, no sé si me escucha. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Perdón, Sí, estaba teniendo un poquito de problemas. sí, no escuchamos. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con el curso de relatividad y pues quedamos en las manos de Daniel Flores para el curso. Gracias. Gracias Daniel, por estar aquí un día más con nosotros. Sí, claro. Hoy vamos a continuar donde nos quedamos ayer y vamos a entrar un poquito más al terreno de la plática de Juan. Am, Nada más necesito afinar un detalle y comparto mi pantalla. Ay, ups, ahí está. No, eso no era así. Ah, Primero aquí. Ya está. Y ahora sí. Ahí está. Muy bien. Entonces, el primer día vimos un teorema importante que se llama el teorema de Lovelock y ayer estuvimos un poco más afinando nuestra intuición sobre qué significa que un espacio tenga una simetría. Ah, También estuvimos viendo la enorme diferencia entre pues, un espacio que tiene un signo menos, que es lo que llamamos espacio-tiempo, y los espacios comunes y corrientes que tienen métricas como la métrica euclidia, por ejemplo, que todos los signos involucrados son positivos. Entonces, el teorema de Birkhoff, que es el tema principal de la clase de hoy, tiene que ver con la simetría esférica que estuvimos viendo en detalle ayer. Entonces, vamos a empezar otra vez desde las cosas más intuitivas y vamos a encaminarnos hacia cosas más matemáticamente precisas para poder decir ya bien concretamente hoy qué significa que un espacio tenga una simetría o qué exactamente es una simetría del espacio-tiempo. Perdón. Aquí tenemos una métrica que es la métrica de una esfera, es decir, solo la superficie, solo el cascarón esférico. Entonces es una superficie, tiene dimensión 2. Entonces eso se ve reflejado en las coordenadas de la métrica. Por ejemplo, solo necesitamos teta y phi para caracterizar todos los puntos dentro de la esfera. Ahora, eh, justo hemos llamado a la simetría esférica porque esas son las simetrías que tiene esta métrica. Ahora, también sabemos que R3 con la métrica usual tiene esta misma simetría. Entonces, fíjense que justo en las coordenadas, de nuevo, que llamamos esféricas, se ve que esta misma métrica está acá
Y algo muy importante es que aquí hay un factor de R cuadrado que lo acompaña. Bien. Entonces, aquí hay una generalización de esto a 4 dimensiones, y aquí está el signo menos apropiado, donde si se fijan, de nuevo he copiado como que esta parte de aquí, en este sector de acá. Ajá. Y entonces, y acá tengo ahora un diferencial en el tiempo y un diferencial radial. La letra R justo es para que lo interpretemos de esa forma radial. Y entonces ahora tengo componentes de la métrica. Si se fijan, siempre estoy utilizando coordenadas ortogonales. Ujú. Pero ahora tengo estas funciones que acompañan, que corresponden a los componentes de la métrica en esta dirección, que dependen de R. Eh, que dependan de R es algo permitido, como estuvimos viendo antes. Ah, lo único es que no pueden depender de phi, y en estas coordenadas, si hay una dependencia en teta, solo puede ser aquí, como se ve exhibido acá. Ok, entonces esa no es la métrica más general en 4 dimensiones, pero es un buen comienzo, digamos. Es bastante sencillo. Esta métrica sí es más general. Esa métrica, si se fijan, las componentes de la métrica ahora dependen de R, pero también dependen del tiempo. Entonces, eso está bien, porque en realidad la simetría esférica nada tiene que ver con el tiempo y poco tiene que ver con el radio. ¿Mm? Bien. Entonces, el teorema de Birkhoff tiene como hipótesis, hay varias maneras de formularlo, pero tiene como hipótesis elegir un espacio-tiempo que tenga esta simetría y exigir que sea solución a las ecuaciones de Einstein en vacío. Entonces, justo como es, esa parte ya es más complicada, vamos a interrumpir el PDF y nos vamos a ir a Maple. Bien, entonces si se fijan aquí, perdón, acá, el mismo código que he estado usando hasta ahorita, reinicio todo, cargo mis paquetes de interés, y entonces digo cuál es la variedad en la que voy a estar trabajando, la estoy llamando M, estas son las coordenadas, esto también indica de qué dimensión es mi espacio. Ujú. Y estas etiquetas de R, T y Phi son muy especiales, y entonces hacen que ciertas otras cantidades, por ejemplo, D por T, D por R, D por teta y D por phi, sean ahora protegidas. O sea, son precisamente los diferenciales de estas coordenadas, no son cualquier símbolo que a mí se me ocurra. Entonces, si se fijan, aquí he elegido un coeficiente A de R en esta dirección y aquí B de R. Entonces, esta es la versión mm, más sencilla de una métrica que es esféricamente simétrica. Ujú. Ya vimos de que puede depender del tiempo también y sigue siendo esféricamente simétrica. Ahora, vamos a ver. Ahí está definida en 1. Este comando que estoy usando acá es para definir el tensor de Einstein. Eh, lo voy a desplegar ahorita momentáneamente. Entonces, si se fijan, habíamos discutido que para que una fuera solución a las ecuaciones de Einstein, justo esa cantidad tiene que ser 0. Y como vemos, aquí hay varias cantidades que no son 0, no necesariamente. Entonces, lo que corresponde a resolver la ecuación de Einstein es que cada una de las ecuaciones diferenciales que está aquí, en esta dirección y en estas dos direcciones también, tiene que ser 0. Si las funciones son tales de que se cumple que cada una de estas componentes es 0, entonces pues este tensor va a ser igual a 0. Eso significa que es solución a las ecuaciones de Einstein. Ahora, aquí hay mucha información desplegada, entonces ya no la quiero proyectar. Este comando que se llama contraer los índices es una generalización de la traza de una matriz que estuvimos viendo ayer. A través de la contracción de índices es que se define el tensor de Ricci a partir del tensor de curvatura. Y aquí le he puesto TT de nombre a esta variable, ETT. Y justo entonces bueno, puedo desplegar esta una vez más. Aquí está. Como yo he puesto T como primera variable, entonces me ponen las cosas que tienen que ver con T primero. Y si se fijan, las cosas que tienen que ver con phi van de último. Bien,
Entonces, justo esta componente que está aquí no la puedo sombrear exactamente. Pero esta primera componente que estoy indicando con el cursor, esta es esta misma ecuación 3 que está acá. Bien, entonces de nuevo voy a quitar esto porque es mucho, distrae. Entonces, esta es una de las cosas, esta es una de las ecuaciones que tiene que ser cero, la ecuación 2. Bien, aquí tengo, yo la puedo resolver a mano, o ustedes la pueden resolver a mano, pero aquí justo hay una manera de resolverla. Y entonces la solución es lo que está del lado derecho, es la solución, esta ecuación diferencial, y le estoy llamando sol b. La solución de b, b es esta función que he definido acá. Bien, entonces ahora fíjense, otra vez tengo un comando de contracción de índices, es porque justo lo que quiero ahora es otra de las ecuaciones que está aquí, que es independiente, bueno, ahorita creemos que es independiente, a la TT. Entonces, defino la RR y entonces esta ecuación 4 es la que necesito que sea cero. Si se fijan, esta depende de A, o sea, la función que está aquí derivada es A. Esto corresponde a una ecuación diferencial para A, mientras que la ecuación 2 solo aparece B. Aquí aparece A, pero es inútil. En realidad, esto solo representa una ecuación diferencial para B. Entonces, con 2 resolvimos para B y con 4 vamos a resolver para A. Entonces, lo que quiero hacer ahora es que como aquí aparece B, voy a insertar esta solución que aparece en 3, aquí en 4, para quedarme con una ecuación diferencial que solo tenga que ver con A y estos pedazos donde aparece B ya se simplifiquen. Entonces el código que está aquí, que dice eval, justo lo que hace es evaluar una ecuación con cierta condición. La condición es que se cumpla esto, que ya conozco la solución de B. Entonces a esta le estoy llamando ODE, que es ecuación diferencial ordinaria. Ok, entonces ahora ODE es la única ecuación diferencial que necesito resolver para A, que es la ecuación 5. Bien, entonces a la solución de 5, pues la voy a llamar sol A, ¿no? Así como conservando la misma notación de antes. Entonces fíjense, dos cosas. Uno es que si se fijan, sol A, bueno, aquí hay una constante. Las constantes de integración Maple usa un guión bajo y una C mayúscula para identificarlas. Entonces es una constante de integración. Si se fijan, es una ecuación diferencial de primer orden. Solo debería haber una ecuación, una constante de integración. Bien, como esta es otra ecuación diferencial, pero está acoplada con la otra, entonces aparece la constante de integración 1. Entonces, la constante de integración de esta ecuación, Maple la llama C2. Pero si se fijan, esta C2 es una constante multiplicativa, está multiplicando a todo. Y A, en la métrica, está multiplicando a estos diferenciales de T. Entonces, esa constante yo la puedo reabsorber en redefinir el tiempo. Esa constante de integración no me sirve para nada. Sí, está ahí porque resolvió una ecuación diferencial, pero físicamente no significa nada. Solo corresponde a un cambio de unidades en el tiempo. Si yo quiero, en vez de medir en segundos, quiero medir en horas. Algo así corresponde a esta C2. Pero esa C2 no sirve de nada. Entonces, fíjense, ignorando este C2, que A es R más C entre R, C1, entre R, pero B es R entre R más C, C1. Significa que B es el inverso de A. Fíjense. Aquí está B en 3 y aquí está A en 6. Uno es el inverso del otro. Bueno, como las únicas funciones que yo tenía, o sea que previamente pensábamos que estas dos cantidades eran independientes y ahora vemos, aparentemente, una es la inversa de otra. ¿Ok? Podría ser una coincidencia. Vamos a ver. Como la única indeterminación aquí en esta métrica es la función A y la función B, entonces como yo ya sé quién es A y ya sé quién es B, lo primero que tengo que hacer es revisar si el resto de las ecuaciones son consistentes con esto. Entonces ahora voy a evaluar, este comando eval es para evaluar, voy a evaluar el tensor de Einstein que llamé Ein en la solución de A y en la solución de B. El resultado de 7 es 0.
significa que yo solo resolví dos de las ecuaciones, dos de las componentes de las ecuaciones de Einstein. Dos de las ecuaciones de Einstein. Y las otras dos se resolvieron automáticamente. Esto no es un accidente, pero explicar la razón detrás de ello es un poco complicado. Lo único que podría decir es que hay una identidad, tiene un nombre. Iba a decir otra cosa, pero si le voy a decir esa identidad se llama la identidad de Bianchi. Esa identidad de Bianchi relaciona componentes de la métrica. Entonces eso hace de que no todas sean independientes. Entonces yo solo tuve que resolver dos y las otras dos automáticamente se satisfacieron. ¿Ok? Bien. Mm, listo, entonces ya sé quién es A y quién es B. Entonces, y aquí está. Eh, pues esta, ahorita no se puede apreciar bien, pero ahorita lo que acabo de hacer es resolver las ecuaciones de Einstein, que son súper complicadas, para un ansatz que es esféricamente simétrico. Pero no solo es esféricamente simétrico, porque también como yo le dije a estas funciones que no dependieran de t, no dependen de t, fíjense. Nada aquí, ninguna de las componentes de la métrica depende de t. Significa que t es hay una simetría a lo largo de t. La dirección temporal es una simetría de la métrica. Entonces esta métrica tiene más simetrías de las que a mí me interesaban. ¿Ok? Pero esta justo es la solución de Schwarzschild. Esta es la primera solución a las ecuaciones de Einstein que jamás se encontró. 1916. Pues, no me acuerdo bien. Bien. Como estuvo hablando Juan, corresponde a muchas cosas. Entonces, corresponde a un agujero negro, sí, pero también como la única suposición que hicimos es que fuera esféricamente simétrica, eso significa que si yo quiero estudiar en relatividad general algo como una estrella que es esféricamente simétrica y estacionaria, en este caso es estática, más adelante vamos a explicar eso. Entonces, eso va a involucrar a la solución de Schwarzschild. Entonces, bien, sí, creo que por ahora eso es lo que quiero decir. Quiero regresar momentáneamente al PDF. Y entonces, fíjense, el teorema de Birkhoff se puede enunciar de esta forma, que cualquier solución a las ecuaciones de Einstein de vacío, o sea, como las acabamos de escribir ahorita, que sea esféricamente necesariamente es estática. Eso no es lo que nosotros acabamos de ver, porque nosotros acabamos de usar esta métrica sencilla. Mm. Y encontramos la solución de Schwarzschild. Eso no es extraño, porque la solución de Schwarzschild es estática. Bien. Entonces, realmente la hipótesis con la que tenemos que trabajar es esta que está aquí. Suponer que las funciones R y T, B y T, perdón, A de R de T y B de R de T, justo tienen esa dependencia. Entonces, lo que tengo acá es otro poco de código. Tengo ahora casi la misma definición, pero ahora estas componentes métricas dependen del tiempo. Y entonces, fíjense, eh, encontramos, resolviendo las ecuaciones anteriores que eran más sencillas, que B ya no eran independientes, sino que una era el inverso de la otra. Vamos a ver si eso es casualidad o no. Entonces, otra vez, aquí defino el tensor de Einstein. Si se fijan, es más complicado que el anterior. Se puede notar a ojo. Es mucho más complicado que antes. Bien, voy a cerrar eso momentáneamente. Entonces, lo que quiero hacer, lo que voy a hacer ahora es un procedimiento en el que, en vez de representar el tensor de Einstein de forma parecida a una métrica o a otra cosa, lo quiero representar de forma un poco como matricial, eh, en términos de índices. Eh, este tipo de tensores se llaman mixtos. Esta representación es mixta. Por eso he usado aquí la palabra mix. Y entonces, el comando que estoy haciendo aquí es transformar de una representación a esta otra que es mixta, digamos.
Entonces, en esta representación es muy claro si nosotros agarramos las componentes TT que estoy guardando en la, a ver, que estoy guardando en 2, la componente RR que estoy guardando en 3. Si yo, fíjense, si yo resto estas dos cantidades y resuelvo para A, también puedo resolver para E. Vamos a resolver para A. Fíjense, antes teníamos que A no era más que una constante dividida entre B, pero esa constante no era interesante físicamente porque yo la podía reabsorber en un cambio de unidades. ¿Ok? Entonces ahora, solo estudiando las ecuaciones de Einstein y me puedo dar cuenta que A no es independiente de B, incluso en esta generalización que depende de R y de T. Según la resta de estas dos ecuaciones, A tiene que ser a lo más una función del tiempo arbitraria. Esta es una función de integración, porque ahora si se fijan, las ecuaciones diferenciales son parciales. Entonces, al resolver una de estas ecuaciones para un sistema de dos, yo tengo una función arbitraria acá del tiempo, dividida entre b, pero esta función arbitraria del tiempo, si va a estar aquí, porque esa es la posición de A, esa función arbitraria yo la puedo redefinir en el tiempo también. Por ejemplo, eh, si le saco la raíz y entonces hay porque aquí está la función, entonces la raíz de esta función consigo misma me va a dar esto. Y esa raíz por ese diferencial, a lo mejor yo lo puedo integrar y entonces yo puedo definir aquí nuevos diferenciales. Y esos diferenciales solo van a depender del tiempo. Entonces, en el resto de mi métrica, nada se va a ver afectado si yo solo defino que el tiempo transcurre de otra manera. Bien, entonces esto, como antes, corresponde a algo que no es exactamente físico, solo tiene que ver con cómo yo percibo el tiempo, digamos. Entonces yo puedo elegir representar mi solución de una manera conveniente. Bien, como cuando elegimos representar las soluciones en metros en lugar de parsecs. ¿Bien? Ahora, entonces esta ecuación lo que no quiere decir es que A y B no son independientes. Bien, entonces ahora en vez de seguir aquí, vamos a cambiar a otra página limpia y aquí tengo otro código preparado. Y aquí, en vez de definir A y B de manera arbitraria, escojo una función arbitraria. Ahora estoy llamando F en vez de A. Y B ya va a ser el inverso de F, el inverso de A. ¿Ok? Entonces, aquí tengo definida mi métrica. Ahora que ya sé que esas dos no son independientes, es decir, si yo quiero que las ecuaciones de Einstein se satisfagan, porque esto lo concluí estudiando las ecuaciones de Einstein. Entonces, si yo quiero que las ecuaciones de Einstein se satisfagan, esas dos funciones no son independientes. Bien, teniendo eso claro, otra vez calculo el tensor de Einstein que voy a desplegar. Es un poco más sencillo, bastante más sencillo que el anterior, pero es mucho más complicado que la primera versión, cuando las cosas no dependían del tiempo. Bien, entonces, bien, aquí hay muchas ecuaciones, pero acuérdense que no necesito estudiarlas todas. Vamos a estudiarlas en orden otra vez. La primera de estas ecuaciones es la TT, que está guardada en 2. Entonces aquí hay una ecuación diferencial, parcial para F. Entonces le pregunto al computador que me resuelva esa ecuación diferencial y me dice, la solución a esta ecuación es 1 más una función arbitraria del tiempo entre R. Ok, pero vamos a ver qué sigue. Acá se puede ver que la segunda componente, o sea, solo este pedazo que está aquí, es muy sencillo. La ecuación solo me está diciendo una sola cosa, y es esta ecuación que está acá, 4. Esto tiene que ser 0. Y la única manera que esto sea 0 es que el numerador sea 0. Y el numerador es la derivada de S. Significa que esta ecuación de Einstein, esa que está aquí,
la ecuación 4. Esta me está diciendo que la función, si es que va a resolver las ecuaciones de Einstein, no puede depender del tiempo. ¿Ok? Significa que esta función arbitraria del tiempo aquí debe ser constante. Para estar seguro de que eso no es inconsistente, no lo es, no debería serlo. Porque una posibilidad entre todas las funciones arbitrarias del tiempo es justo que, que sea una función constante. Entonces ahora resuelvo, pero ahora resuelvo las dos ecuaciones diferenciales simultáneamente. Ujú. Entonces le digo que me resuelva las dos ecuaciones simultáneamente y entonces me da una respuesta que esté en 5 y me dice si estas dos ecuaciones diferenciales se deben satisfacer, entonces tu solución es esta. Es esta, que también es la solución de Schwarzschild, la solución que vimos primero. Entonces, nosotros empezamos suponiendo solamente simetría esférica, porque esta función puede depender del tiempo. Ujú. Estudiando las ecuaciones de Einstein nos dimos cuenta que estas dos funciones no son arbitrarias. ¿Ok? Estudiando las ecuaciones de Einstein nos dimos cuenta que esta única función no puede depender del tiempo y que entonces estudiándolas concluimos que esta es la única solución. ¿Ok? Aquí no he verificado de que si yo enchufo esto en la métrica va a ser solución, pero eso ya lo habíamos visto antes. Ahora, si se acuerdan, estuvimos viendo que la métrica se relaciona en el límite newtoniano con el potencial gravitacional y más vale, por el principio de correspondencia, que si hay un objeto esféricamente simétrico muy alejado de mí, por ejemplo un agujero negro, que entonces desde muy lejos yo lo perciba de forma newtoniana. Entonces yo lo puedo percibir como un objeto esféricamente simétrico muy alejado de mí. Pero ya sabemos de que, porque resolvimos esto en la clase de ayer, que entonces la única solución es para el potencial es que esta cantidad, o sea, es la constante de Newton por la masa dividida entre R. Eso significa que aquí, este 1, pues no hay nada que hacer con él. Ahí está. Esta constante que está sobre R, como se relaciona con el potencial es la masa entre R. Entonces, esta constante de integración más le vale que esté relacionada con la masa, ¿no? Para que se cumpla el principio de correspondencia. Ahora, resulta ser de que esta constante arbitraria es exactamente menos 2m. Pero cómo llegamos a esa conclusión es muy complicado, o sea, toma mucho tiempo entenderlo realmente. ¿Ok? Pero se hace a través del principio de correspondencia. Decir que bajo cierto límite no relativista, entonces yo recupere lo newtoniano. Pero eso va a tomar más de 1 hora. No lo vamos a ver. Pero les he dado un argumento de por qué esta constante debe ser proporcional a la masa. Sin embargo, les adelanto de que es exactamente menos 2 veces la masa. Bien. Ahora regresamos a nuestra diapositiva. Sí, otra vez. Fíjense. Nosotros asumimos simetría esférica, ajá, pero imponiendo las ecuaciones de Einstein de vacío, concluimos de que la métrica tiene que ser estática. ¿Qué significa estática? Significa, bueno, hasta como lo hemos manejado ahora, significa dos cosas. Significa que es estacionaria. Estacionaria significa que las componentes de la métrica no dependen del tiempo. Es decir, que la dirección temporal es una simetría de la métrica. Bien. Eso significa que es estacionario, pero cuando algo es estático, significa que si yo cambio en todos lados t por menos t, eso debe de ser una simetría también, una simetría discreta de la métrica. Entonces ahora, fijémonos, bueno, en realidad eso lo podemos hacer aquí. A ver, como entonces en realidad A y B no dependen de t,
El único lugar donde aparece t es aquí, el diferencial de t. Y el diferencial de t está al cuadrado. Significa que si yo sustituyo t por menos t, esto al cuadrado va a ser exactamente igual. Significa que esa es una simetría discreta de la métrica. Entonces, esa métrica es estática. Bien, este es el teorema de Birkhoff. ¿Hay alguna pregunta hasta este punto? De Maple, de Schwarzschild, de Birkhoff. Ahorita cubrimos muchísimo. Con mucho derecho podrían tener muchas preguntas. Bueno, si están seguros, entonces sigamos. Ahora, un poco al final de esta discusión me vi un poco enredado en cómo estaba describiendo exactamente las simetrías del espacio-tiempo. Y es porque hasta ahorita solo hemos hablado de las simetrías de manera intuitiva. Entonces, justo ya llegamos a la parte de la plática donde ya no podemos seguir haciendo eso. Entonces, algo muy importante, algo necesario para la noción de simetría en geometría y en relatividad general son los campos vectoriales. ¿Ok? Entonces, de ahora en adelante vamos a usar estos objetos geométricos. Esos están íntimamente relacionados con el curso que está dando Luis y también como todo el curso de simetría se relaciona con el curso de Frank porque la homogeneidad y la isotropía son propiedades importantes del universo. Uno también puede estudiar modelos cosmológicos que son homogéneos, pero son anisotrópicos, es decir, que no tienen eh, isotropía. O, por otro lado, puede estudiar universos que son isótropos, isotrópicos, pero no son homogéneos. ¿Ok? Eso como para ir complicando los modelos cosmológicos un paso a la vez, digamos. Bien. Ahora, tengo una pregunta. Si yo les doy una función que depende de una sola variable, por ejemplo, f de r, ¿qué se puede hacer con esa función? ¿Nadie se anima? Esa es una pregunta así muy elemental, de cursos Sí, que a lo mejor la mayoría tomó. sí. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿Se me escucha? sí, yo te escucho. Ah, ok. Y bueno, si tenemos una función, lo único que podemos hacer es evaluarla en algún punto. Evaluarla en algún punto, pero si no te digo qué punto, entonces tú la estás evaluando donde tú quieres, digamos. Entonces, si yo te diera una función y un punto, entonces, claro, tú puedes evaluarla. Pero si solo te doy la función, aquí está mal escrito, función, por cierto. Si solo te doy la función, ¿qué más podría hacer con una función? Derivarla. Derivarla. Derivarla es un proceso que yo siempre lo puedo hacer y no necesito nada más de información. O sea, no necesito un punto para poder derivarla, ni nada más. Si yo tengo una función, siempre la puedo derivar. Bien, la respuesta es derivarla. Ahora, ¿qué pasa si tienen una función que en vez de ser una función de la recta numérica, es una función del plano? Es decir, depende de dos variables independientes. ¿Qué pueden hacer con esa función? Derivar parcialmente. ¿Ah? Derivar parcialmente. Eso es un poco tramposa esa respuesta, pero no la voy a permitir. Justo, antes nosotros podíamos derivar, pero ahora no podemos derivar porque justo la respuesta que dio el compañero no fue derivar, fue derivar parcialmente. Eso significa que, bueno, si yo tengo dos variables, significa que yo puedo derivar con respecto a x, tratando a y como una constante, o puedo derivar con respecto a y y tratando a x como una constante, por ejemplo. Pero entonces, eso es lo mismo, justo no la permito como la otra respuesta. La otra respuesta era
Yo puedo evaluar una función, eso es cierto, pero necesitas un punto para evaluarla. Entonces, aquí va otra pregunta. ¿Qué se necesita para evaluarla parcialmente? ¿Cuál es la información que se necesita? Mm, La variable sobre la que se debe Sí, derivar. yo necesito saber con respecto a cuál variable voy a derivar. Entonces, imagínense que tenemos un plano y entonces tenemos un eje cartesiano y tenemos X y Y. Si yo necesito saber X o Y, ¿qué es lo que necesito saber? Ujú. En vez de pensar a X y a Y como variables, y le estoy diciendo que tengo este plano cartesiano, ¿de qué otra manera puedo distinguir X y Y? Ujú. Se dan por vencidos, están muy cerca, ¿eh? Pienso que por ahí también se podría una de dos cosas, o Ujú. derivar en alguna dirección arbitraria, o por ahí calcular un gradiente, digamos, de la función, que es básicamente lo mismo. Ya le entendí. A ver, sí, el gradiente deriva con respecto a eh, ambas direcciones. Entonces, esa es un poco una buena respuesta porque, bueno, en vez de escoger una o la otra, escojo las dos, ¿no? Es un poco tramposo también. Lo otro es que también el diferencial de una función cumple el mismo papel que el gradiente, ¿no? Entonces, tanto gradiente como diferencial son lo mismo. Si se Claro, acuerdan de la definición de derivada, la definición de derivada en una variable, digamos, significa que yo tengo que sumarle una cantidad a la variable y restarle la función en otro punto, dividir entre lo que sumé y después sacar un límite, ¿no? Entonces, como están definidas en límites, para sacar un gradiente yo necesito saber derivar. O sea, ese límite necesita estar bien definido, pero la respuesta correcta es la primera, o casi, casi. Yo necesito una dirección para derivar. Si yo no te di una dirección, tú dices, bueno, yo derivo en una dirección arbitraria, pero realmente ahí lo que estás diciendo es, necesito una dirección. Si yo voy a derivar con respecto a X, yo necesito esa dirección, la dirección a lo largo de X. Y si yo voy a derivar con respecto a Y, yo necesito esa dirección Y. Entonces, decir con respecto a cuál variable voy a derivar es equivalente a decir a lo largo de cuál dirección voy a derivar. Entonces, no puedo derivar, no a menos que tenga una dirección. La cosa es que en una dimensión solo hay una dirección. Entonces, la dirección es obvia, ¿no? Pero de dos dimensiones para arriba, yo no puedo derivar sin una dirección. Y las direcciones las codifico a través de campos vectoriales, a través de vectores en un punto y en todo el espacio a través de campos vectoriales. Entonces, para derivar se necesita una dirección. Y esto es lo que se llama la derivada direccional. ¿Ven? Entonces, aquí hay un ejemplo. Si mi dirección es a lo largo de X, no estoy al tanto de si ya están familiarizados con este tipo de notación. Parcial X aquí es exactamente lo mismo que X con un gorrito. ¿Ok? O E sub X, por ejemplo. Entonces, en geometría diferencial usamos esta notación, o podría ser parcial entre parcial X, esa es la otra notación estándar, para designar las direcciones. ¿Por qué? Porque justo la única manera de derivar es con una dirección. Entonces, las derivadas están ligadas a las direcciones. Entonces, es más eficiente notacionalmente que nosotros usemos las direcciones, o sea, que usemos la misma notación para direcciones que para derivar. Entonces, este es el vector unitario, si se fijan, la componente es 1, a lo largo de X. Entonces, este es X gorro, con gorrito chino, digamos.
Entonces, si yo tengo esta dirección, este es mi campo vectorial, entonces yo puedo encontrar esta derivada direccional. Nada más es derivar f con respecto a x, como ya sé. ¿Ok? Lo mismo aplica para y, pero aplica para cualquier campo vectorial. Entonces aquí hay otro ejemplo. Este campo vectorial x es 4 veces en la dirección de y cuadrado veces en la dirección de, perdón, x, y cuadrado veces en la dirección de y. Entonces, ¿cuál es la derivada direccional? Pues esta, ¿no? Es muy eficiente así la notación. ¿Ok? Bien. Eh, fíjense que la derivada direccional es un escalar. De hecho, viéndolo de esta forma, casi que parece que los vectores, los campos vectoriales, son como operadores diferenciales, que cuando yo les alimento una función, ellos me devuelven pues lo que devuelven los operadores diferenciales, una combinación de la función, las variables independientes y sus derivadas. Esto podría ser como un pedazo de una ecuación diferencial, por ejemplo. Bien, ahora, en todos lados cometí este error. Eh, bien, de nuevo, entonces, ¿qué se puede hacer si yo les doy una función y un campo vectorial? Y ahora, en vez de decir campo vectorial, voy a decir vector. Pues la respuesta es derivar. Ahora, nótense que esto no solo es una abreviación de palabras, sino que si yo tengo un campo vectorial, lo sumo con otro campo vectorial, eso es un campo vectorial. Y si yo tengo una función y la multiplico por un campo vectorial, eso es un campo vectorial. Significa que y suma y sigue, y te vas a dar cuenta que los campos vectoriales cumplen con todos los axiomas de un espacio vectorial. Por lo tanto, los campos vectoriales son vectores. Lo que quiero hacer ahora es dar nuevas definiciones. Nuevas definiciones las mínimas nuevas definiciones que se necesitan para que podamos hablar de simetrías de manera precisa. Entonces, les voy a definir la derivada del i. Entonces, ¿qué es lo que mide intuitivamente la derivada del i? Pues las derivadas siempre miden cambios y para las derivar necesitamos direcciones. Entonces, ya sabemos que necesitamos un campo vectorial para poder derivar. Entonces, la derivada del i se hace a través de un campo vectorial, pero la importancia de la derivada del i es que está definida para tensores en general. Ahora, los escalares y los vectores, o más bien las funciones y los campos vectoriales y otras cosas parecidas son tensores. El tensor de Einstein, el tensor de Ricci, el tensor de Riemann, todas estas cantidades son tensores. Son cantidades muy importantes en relatividad general. ¿Okay? Entonces, poder derivarlas es muy importante. Entonces, ¿cuál es la dirección? ¿Qué significa? Que si yo tengo ¿qué significa cuando yo voy a hacer esa operación? Significa que, ah, o más bien la interpretación es que la derivada del i mide el cambio del tensor a lo largo del flujo del vector. Eso solo es introducir más cosas, pero entonces vamos a ver qué exactamente es el flujo de un vector. El flujo de un vector es un objeto matemático complicado. No lo vamos a estudiar a detalle. Lo que sí voy a hacer es lo siguiente. Si nosotros nos fijamos en un punto de un espacio y tenemos un campo vectorial, entonces, si yo trazo una curva como esta, ¿bien? Entonces, esta curva no es cualquier curva. Todos los puntos de esta curva satisfacen una propiedad, que es que en cada punto el vector tangente a la curva coincide con el campo vectorial. Entonces, el vector tangente aquí, a este punto, a esta curva, es exactamente el valor del campo vectorial ahí. Bien, entonces esto lo puedo interpretar como que si yo tengo un punto, entonces ahí hay un vector que me dice hacia dónde moverme, le dice al punto hacia dónde moverse. Y entonces toda esta curva que se forma es como el movimiento de la partícula. Entonces el campo, la vectoria le va diciendo, muévete por aquí, muévete por aquí, muévete por aquí, muévete hacia acá, y te llevo por aquí. Entonces esto es como el movimiento de una partícula, digamos. Entonces, justo esta curva se llama una curva integral
porque justo si uno tiene un campo vectorial, entonces uno tiene que integrar para obtener esta curva. Y si uno tiene la curva, pues uno tiene que derivar para obtener los vectores tangentes, pero esos pertenecen al vector, al campo vectorial. Entonces, eso, así es como se relacionan. Entonces, el flujo de un vector no es algo que solo aplica para un punto, sino que aplica para todos los puntos. Entonces, el flujo, como aplica para todos los puntos, el flujo de un vector es algo que opera sobre un espacio matemático. No opera sobre puntos, sino que sobre todo el espacio. Pero la manera en la que actúa sobre cada punto es la que acabo de describir. Espero que este dibujo y mis palabras sirvan como para tener una idea un poco intuitiva de que es un flujo. Otro ejemplo muy sencillo es que si yo tengo una esfera, yo tengo un campo vectorial que todos los vectores van a lo largo de sí, entonces eh, el flujo de ese campo vectorial lo que está haciendo es girando al espacio, como gira la esfera infinitesimalmente, y si yo integro eso, entonces significa que lo que está haciendo el flujo es girando la esfera. ¿Ok? Entonces el flujo de un vector es algo que actúa sobre un espacio, pero punto a punto se puede interpretar como el movimiento de una partícula, parecido a cómo se mueve una partícula dentro de un fluido, por ejemplo. Bien. Ahora, la derivada de Lie tiene 4 puntos importantes para ser completamente definidos. No los vamos a ver todos. El único punto que me interesa ahorita es que la derivada de Lie para un campo vectorial X de una función es definida como su derivada direccional. Si ya sabemos derivar y sabemos que un campo vectorial define una dirección para derivar, entonces si me voy a inventar una nueva derivada, más me vale que coincida con esa noción de derivada. Entonces, la derivada del I de una función es su derivada direccional. Eso es todo. Como habíamos visto antes, los campos vectoriales parece que actúan sobre funciones, como que si fueran operadores. Entonces, de este lado, estas 3 rayitas es también una definición. Es nada más definiendo esta notación como tipo operador, digamos, donde esto opera sobre esto y me da un resultado. Bien. Ahora, un campo vectorial también es un tensor. Entonces, la derivada del I, por lo que les he dicho, debe de estar definida. Entonces, pero la derivada del I de un campo vectorial no está definida, pero coincide con algo que se llama el corchete del I. El corchete del I de 2 campos vectoriales está justo definido como cómo cambia un campo vectorial a lo largo del flujo del otro campo vectorial. Entonces, más bien, primero se inventó el corchete del I y después se inventó la derivada del I para que coincidiera y fuera una generalización de esto. Sin embargo, la definición formal no es esta. Es otra que permite que esto sea una coincidencia. Eso es lo que uno quiere, porque esto es lo que uno pretende al hacer esta generalización. Ahora, fíjense, este corchete de Lie, pues es otra cosa que también les tengo que definir, pero aprovechando de que ya usé esta notación como operacional, he usado, y esta notación de corchetes, tal vez se les hace familiar, por ejemplo, de matrices, por ejemplo, de su curso de álgebra lineal o de mecánica cuántica. Entonces, ¿cómo está definido el corchete de Lie de 2 campos vectoriales? Pues está definido de esta forma, como un tipo de conmutador. De hecho, es común llamarle conmutador. Entonces, yo opero a una función operando primero con un campo vectorial, después con el otro, en este mismo sentido, y después resto la operación en orden inverso. ¿Ya? Eso es todo. Esa es la definición de corchete de Lie. Ahora, nótese bien que el corchete de Lie de 2 campos vectoriales es, a su vez, un campo vectorial. Eso es importante porque significa que la operación es cerrada, así como que una rotación seguida de otra rotación corresponde a una rotación. Entonces los corchetes de Lie naturalmente van a formar un grupo y de hecho un álgebra, porque los
campos vectoriales, acuérdense que les dije que se pueden sumar, ¿no? Entonces también el corchete de Lie se puede utilizar para convertir ese campo vectorial en un álgebra. Entonces el álgebra de Lie de campos vectoriales tiene esta operación que es la operación del corchete de Lie. Y por cómo está definido y por la notación, pues es súper común que alguien lo llame conmutador en lugar de corchete de Lie. Entonces, cuando alguien diga el conmutador de dos vectores o de dos campos vectoriales, significa justo esto, el corchete de Lie. Bien, y llegamos a nuestra definición estrella. La única razón por la que estuve hablando de qué es una derivada de Lie, de qué es un corchete de Lie, que qué significa una derivada bidireccional, etcétera, etcétera, es esta. Un vector de Killing o un campo vectorial de Killing es un campo vectorial que cumple con esta ecuación que está aquí. Aquí el campo vectorial es psi, y entonces esta es la derivada de Lie, y esta g es una métrica. Entonces, dada una métrica, y acuérdense que una métrica es un tensor, significa que yo le puedo calcular su derivada de Lie si tengo un campo vectorial. Entonces, la interpretación es esta. Si yo tengo una métrica y lo muevo a lo largo del flujo de un campo vectorial y su cambio es cero, significa que la métrica no cambió. Si la métrica no cambió, eso es una simetría, ¿cierto? Es como cuando tenemos una esfera, la giro y el espacio sigue siendo el mismo. Entonces la métrica sigue siendo la misma. Entonces, eso es una simetría. Una simetría del espacio-tiempo es un vector de Killing. Entonces, un vector de Killing cumple que la derivada de Lie, usando este campo vectorial de la métrica, es igual a 0. Eso es lo que define una simetría. Ahora, aquí les he dejado abajo una identidad muy importante, que es la siguiente. Como el corchete de Lie de dos campos vectoriales, llamémoslos X y Y, es a su vez un campo vectorial, entonces yo puedo derivar Lie alrededor, usando esa dirección que corresponde a este campo vectorial. Okay, entonces, si yo uso esta es igual que si yo hago esta operación. Es un poco como un conmutador. Derivada de Lie a lo largo de Y, después derivada de Lie a lo largo de X, menos el orden inverso. Ahora fíjense, si X y Y ambos son vectores de Killing, significa que esta primera derivada, bueno, esto tendría que ser una métrica, ¿no? Para que esto fuera Killing. Entonces, esta T es una métrica. Esta derivada de Y, esta derivada del IY, sería 0. Y la derivada de 0 es 0. Como este también es un campo vectorial, esta derivada de la métrica sería 0. Y entonces esta otra es 0. Significa que el lado derecho de esta identidad, para ese caso especial, donde el tensor es una métrica y los campos vectoriales son Killing, da que del lado derecho esto es 0. Pero si del lado derecho esto es 0 y esta es una métrica, significa que este campo vectorial es Killing por definición, perdón, por definición. Eso significa que el corchete de Lie de dos campos Killing es un campo Killing. Bien, entonces vamos a ver ahora otra vez el teorema de Birkhoff en términos de vectores de Killing. En términos de vectores de Killing, una métrica esféricamente simétrica es una que tiene 3 vectores de Killing que tienen un álgebra SO3, que es el álgebra de las rotaciones de la esfera. Entonces, lo que vimos es que nosotros empezamos asumiendo que esos campos Killing están ahí, pero al final nos dimos cuenta que es estática, que las componentes no dependen por ser un espacio que cumple con las ecuaciones de Einstein. Entonces no dependen del tiempo. Como no dependen del tiempo, cuando nosotros tenemos una métrica y las componentes de esa métrica no dependen de una variable, eso señala un campo Killing. Esos son los campos Killing más obvios. Cuando nada depende de esa coordenada, entonces esa dirección a lo largo de esa coordenada es una simetría. Esa es una simetría
que, bueno, nosotros decimos que es obvia. Es obvia porque al ver la métrica se ve que ahí hay un killing. La mayoría de los killings no son así de fáciles. Entonces, estos son los que llamamos obvios. Entonces, al final, por cumplir las ecuaciones de Einstein, apareció otra simetría, una cuarta simetría, un cuarto killing, que es el killing temporal, digamos. Nosotros supusimos de que habían 3 campos killing y al final encontramos que había uno cuarto. Entonces, una de las generalizaciones del teorema de Birkhoff es justo esta, de que resulta ser de que hay varios espacios Einstein que cumplen las ecuaciones de Einstein y eh, eh, que tienen 3 vectores de Killing, pero después uno se da cuenta que en realidad tienen 4. Bueno, en realidad queda poco tiempo, pero tal vez eso lo podemos empezar a ver mañana, que es el último día. Pero aquí en este código lo que tengo es la métrica de la esfera y este comando que se llama Killing Vectors. Si yo le doy la métrica, lo que calcula es resuelve una ecuación diferencial y encuentra varias soluciones. Y entonces dice, estos son todos los vectores de Killing que pude encontrar. Que, o sea, ese programa es tan súper bueno que probablemente esos sean todos los vectores de Killing que hay. O sea, todos los que encuentra son los que hay. Entonces, aquí tal vez no se nota, pero aquí hay una coma y aquí hay una coma. Entonces el programa me está diciendo, encontré 3 vectores de Killing. Ok, yo los llamo 1, 2 y 3. Xi1, Xi2 y Xi3, que están en las ecuaciones 3, 4 y 5. Y entonces se puede calcular explícitamente la derivada del I con este comando. O sea, obviamente que lo son, fue encontrado por el programa, pero es como pedagógico. La derivada del I de la métrica a lo largo de este vector da 0. Ahí comprobamos que los 3 son Killing. Y este comando li bracket es el corchete del I. Y entonces fíjense, si yo tengo el corchete del I del 1 y el 2, como los dos son Killing, me tiene que dar otro Killing. Y entonces es el 3. Su resta da 0, entonces esto es igual a esto. 1 y 2 con 3, 2 y 3 con 1, 3 y 1 con 2. Este justo es el álgebra de SO3. Entonces ahorita pues se los dije rápidamente, ahorita que tienen un poco más caliente la definición de vectores de Killing y corchetes, pero voy a iniciar con esto la próxima semana. Si tienen preguntas son bienvenidas, si no hay tiempo les doy muchas gracias por haberme escuchado y veamos si hay preguntas o si ya tengo que terminar. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver si hay preguntas. Si alguien levanta la mano para darle la palabra. Buenas. Yo tengo una pregunta y es que, bueno, usualmente pues vamos a partir de la ecuación de Killing y vamos a tener que encontrar los vectores de Killing. Digamos, yo tengo ya la métrica, pero muchas veces no es evidente determinar qué simetría me está representando ese vector de Killing. Entonces, ¿cómo se puede hacer para llegar a entender qué simetría representa ese vector de Killing que yo he encontrado de la ecuación? Esa es una buena pregunta. La respuesta es, en general, no se sabe. O sea, eso es algo que la computadora sola no va a hacer, digamos. Y tú a mano no necesariamente lo vas a entender a la primera. Todo depende, por ejemplo, de qué coordenadas estás usando. Si estás usando unas coordenadas y entonces dice, pues aquí hay un vector de Killing. A lo mejor es obvio qué simetría es. Si no, no es obvio. Lo otro es, por ejemplo, si tú escribes una métrica cartesiana, o sea, la métrica plana en coordenadas cartesianas, las rotaciones son x a lo largo de y menos y a lo largo de la dirección x. A lo mejor eso te da a entender que es una rotación, pero no necesariamente. O sea, es altamente dependiente de qué coordenadas estás usando y no es para nada obvio saber cuál es la interpretación. Sin embargo, con el último comentario que hice es que si tú solo tienes un vector de Killing, bueno, tal vez es un poco difícil de interpretar a menos que tú cambies de coordenadas para que entonces ajustes tus coordenadas a que esa simetría sea obvia.
en las nuevas coordenadas. Sin embargo, si tú tienes varios vectores de Killing, lo que puedes hacer es saquear el corchete del i de ellos. Y si ves que el corchete del i de estos Killing forma un álgebra que tú ya reconoces a ojo, entonces dice, ah, estos tres vectores de Killing se representan simetría esférica. Ah, qué sorpresa, esta métrica es esféricamente simétrica. En las coordenadas que estoy usando no es para nada obvio. Ese puede ser un ejemplo. Entonces, la pregunta es muy buena y la respuesta general es que no se sabe. Una manera de sanar eso es cambiando de coordenadas, si es que solo tienes uno. Si tenés varios, pues se sabe que si tienes más de un Killing, el corchete de esos dos Killings te va a dar otro Killing. Entonces tienes que ver si ya encontraste dos Killings, a ver si hay un tercero. Entonces, una manera es, haces el corchete, ves si el vector resultante es un nuevo Killing o es uno de los viejos Killing. Y por ahí de paso te vas dando cuenta cuál es el álgebra de Killing que ellos están formando. Entiendo, entiendo. Ok, gracias. Sí, claro. Bueno, muchas gracias, Daniel. Creo que ya no hay más preguntas. Gracias por estar con nosotros hoy. Sí, claro. Mañana retomamos esto y muchas gracias por escucharme. Y nos vemos mañana. Perfecto. Gracias. Creo que hay una mano levantada de Misael, ¿no? Misael A ver, a ver. Tenemos tiempo para verla. Yo tengo tiempo. Bueno, Hace quizás la mala misa. No sé, Gabriela, tú decide, por favor. podríamos hacer la pregunta, sí. Gracias por Sí, permitirla. es una pregunta rápida. Fíjate que he leído recientemente sobre esos vectores de Killing porque los desconocía y a veces no sé diferenciar cuando hablan de que un vector de Killing esté en una variedad pseudo bueno, pseudo de Riemann o una variedad de Riemann. ¿A qué se refiere eso precisamente? Ah, ok. Una variedad riemanniana tiene una métrica como la que hemos estudiado, pero la parte en la que uno distingue entre riemanniana o semi-riemanniana o pseudo-riemanniana es este signo menos. Si todos los signos de la métrica en una forma diagonal son más, decimos que es riemanniana. Entonces, a veces decimos riemanniana cuando en realidad es pseudo-riemanniana, pero entonces la manera de precisar que es que si hay uno o varios signos menos, entonces es pseudo-riemanniana. Por ejemplo, todas las métricas que representan espacio-tiempo y que son de relevancia en primordial en relatividad general son pseudo-riemannianas, no son riemannianas como tal. Listo, muchas gracias. Ujú. Ahora sí, muchas gracias por estar con nosotros y seguiríamos con